a un nuevo vídeo. Estoy aprovechando este pequeño momento de luz porque estos días están siendo súper grises, lluviosos. El otro día no pude dormir bien porque me estaba dando miedo la cantidad de lluvia que estaba viendo, el ruido del viento, la gata no paraba de maullar del miedo y horrible, estaba entrando agua por ventanas que no estaban bien selladas y yo, pero vamos a ver que se acabe ya esto. Y yo entro en la aplicación del tiempo y sigo bajando para ver todos los días y pone lluvia. Y parece que no va a parar de llover por una temporada bastante larga. Se va a hacer un invierno bastante largo y eterno, pero encima un invierno gris. Estos momentos en los que sale un poquito el sol, porque realmente veo nubes, en plan, veo nubes pero está clarito. Aprovechar el mínimo rayito de sol de invierno posible. Mi intención con este vídeo es enseñaros libros que se sientan un poco así, como un rayito de sol de invierno, como un abriguito calentito, como una tacita calentita en las manos cuando las tienes heladas. Esa sensación de algo reconfortable, algo que te abriga. Y siento además que este vídeo es perfecto para esta época porque no sé cuándo va a terminar el invierno y todos queremos como un libro acogedor que nos acompañe estos días un poco más fríos. No podía empezar con otro libro que no fuese Los niños del frío. Todas mis amigas me están recomendando este libro. Este libro es súper divertido. Me encantan las ilustraciones de este libro. Me encanta que esté hecho como a dos colores, el azulito y el naranjita, y luego el rótil negro. Los niños son súper entrañables. Siento que los libros de aventura son perfectos para días fríos porque literalmente te invitan a ir también a ti a una aventura. Son súper entretenidos. Además este libro es súper gracioso. No todo es lo que parece, entonces te vas encontrando cosas que de repente dices... A la vez creo que también es un buen libro para estos días porque te invita a ir más lento a los ritmos del invierno, porque las ilustraciones están cargadas de elementos. Te vas a encontrar ilustraciones como estas en las que vas a querer fijarte en los pequeños detalles, en las cortinas, en el horno que es un ratón, la tetera. Te puedes encontrar un bichillo del bosque dándose un baño en la bañera de la casa, erizos durmiendo en la cama. Es que es perfecto. El mapa en sí es una maravilla y de hecho el mapa inicial y el mapa final cambia por lo que pasa en la historia. Luego también la historia tiene un pequeño oráculo que es increíble. Quiero que este oráculo lo saquen en cartas reales. Es súper entretenido. Creo que es un libro que te va a invitar a quedarte en la cama o en el sillón con una mantita, un chocolate caliente, un tecito y volver un poco a pasártelo bien leyendo, pero a la vez también te invita a eso, a reducir un poco tu ritmo. Así que yo creo que este libro es perfecto para invierno. Os voy a leer la primera página de la historia porque creo que es perfecto y resume bastante bien por qué os estoy recomendando este libro. Las abuelas de las tierras frías dicen que hay que acurrucarse en algún lugar calentito para escuchar las aventuras de los niños del frío. Algunas historias solo se pueden contar en compañía de las llamas danzarinas del fuego de la chimenea, el aroma de una taza de té o un edredón bien mullidito. Yo no puedo añadir nada más a esto. Siguiendo un poco con los libros de aventuras, os voy a recomendar Memorias del bosque. Son estos dos libritos de aquí, que es cierto que este parece súper primaveral, que este es súper otoñal. Y siento que va a haber uno invernal, no sé si va a ser el tercero o el cuarto. Os voy a poner por aquí la portada del invernal, que todavía no está traducido al español, espero que lo hagan pronto. Pero el motivo por el que os voy a recomendar estos libros es por el tema de lo que os comentaba antes, de que los libros que son de aventura me parecen súper entretenidos para estos días. Y además estos libros son súper reconfortantes. Siento que este, que es el segundo, es más aventuresco que el primero. Siento que tienes que resolver como una especie de misterio sobre la vida pasada de uno de los protagonistas y tienes que ir conociendo por todo el bosque a diferentes personajes que os vayan revelando pues el pasado de este personaje. Tienes una pequeña aventurilla y conoces a ese personaje y luego te da como el cuadernillo, que es algo que me encanta de este libro porque tienes los cuadernillos tal cual que te van dando los personajes en otro tipo de papel, en otro tipo de color. Me encantan ese tipo de cosas. No es tan profundo como el primero, que yo creo que este libro es perfecto para invierno. Yo sé que tiene la portada a lo mejor un poco más primaveral, pero es que el tema de este libro, chicas, yo relaciono mucho el invierno con etapas de introspección, etapas un poco más para reflexionar, un poco más para así estar más en tu cabeza, ¿no? Entonces siento que este libro, por ejemplo, trata el tema del Alzheimer y lo trata con una metáfora tan bonita que en el libro lo llaman la enfermedad del todo el olvido. La forma de tratar este tema para mí es un abrazo acogedor, reconfortante, como persona a la que le da mucho miedo la pérdida de la memoria, la pérdida de los recuerdos. Soy una persona muy nostálgica y me aferro a mis pequeños recuerdos favoritos como si fuesen lo mejor del mundo. Yo soy una persona que además me gusta mucho guardar todo y el Alzheimer, por ejemplo, es algo que me da muchísimo miedo, pero la forma de tratarlo en este libro, desde el amor más profundo por este personaje, por el cariño
a este personaje que padece esta enfermedad me parece tan bonito. Y libros así pues te invitan también a reflexionar sobre tus miedos y sobre tus cosas, pero a la vez te da un abriguito en esas cosas que a lo mejor te parecen un poco más aterradoras. Entonces sí, os recomiendo estos dos libros, este como un poquito más aventurita, entretenido para pasar una tarde de invierno bajo mantas, y este a lo mejor es un poco más para llorar, pero es también para llorar de gratitud. No sé, siento que los libros que tratan el amor de esta manera son maravillosos y son como un abrazo, son como un abrigo, y por eso está en esta lista. Os he dicho Los niños del frío como Aventurillas por el bosque de niños, luego Memorias del bosque como Aventurillas por el bosque de animales. Ahora os voy a decir un libro que son Aventurillas por el pueblo. Porque literalmente es mi tipo de libro favorito para leer en invierno. Quiero algo entretenido. Me hace muchísima ilusión recomendaros estos libros porque me los traje por fin de Tenerife. Estoy súper contenta. Siento que a lo largo de este canal os lo he nombrado varias veces, como que mis padres están en proceso de mudanza. Llevan empaquetando cosas en mi casa desde hace 6 años. Entonces mis libros iban en caja muchísimo tiempo y estas navidades por fin ya se mudaron, entonces he podido acceder a mis libros de la infancia y me he traído algunos, y entre esos libros me he tenido que traer Fairy Oak. Me he traído la primera trilogía, posiblemente la siguiente saga me la traiga en verano si voy para Tenerife, para Gran Canaria en este caso. Bueno, desde que Sara los enseñó así en un... creo que fue un bookshelf tour, su primer bookshelf tour, y los enseñó de esta manera y yo dije... ¡Ah! ¡Es maravilloso! Es increíble. La humedad ahí, que me da mucha pena porque literalmente estos libros llevan a lo mejor 6 años en caja, entonces es normal que estén un poquillo pues a falta de mimo. Entonces eso es lo que voy a hacer en este vídeo, darles mucho mimo a estos libros porque son increíbles. Siento que son como la mejor trilogía para invierno porque son 3 libros y una vez te leas el primero es que no vas a poder no leerte el segundo y el tercero. Además están como muy vinculados. En el primero es como para conocer a las brujitas Vanilla y Pervinca, entonces vas a crecer con ellas porque literalmente nacen en este libro y creces con ellas y vas descubriendo un poco sus formas de ser, en qué se complementan, en qué son diferentes, vas descubriendo sus poderes, la magia de este mundo. Para mí este pueblo, este universo literario para mí es hogar, entonces vas a querer perderte por este pueblito, ir a las tiendecitas, descubrir el resto de personajes. Siento que muchas de vosotras ya os habéis leído estos libros, pero en caso de no haberlo hecho pues os los recomiendo un montón, y si os lo habéis leído pues os recomiendo una relectura. Nunca viene mal releer Fairy Oak. Además son personajes a los que les guardas mucho cariño y vas a echar de menos este universo toda tu vida. Es algo que va a pasar 100%. Siempre vas a querer volver a Fairy Oak. Siento que la gran este libro, que es la oscuridad en contra de la luz, no tiene por qué ser en contra per se, sino cómo se complementan, cómo se relacionan estos dos conceptos. Creo que es perfecto para invierno también, ¿no? Porque estamos en la parte oscura del año, quieres que llegue la luz, pero también como reconocer que la oscuridad es necesaria para la vida. Entonces sí, siento que es una trilogía perfecta para invierno. Para sorpresa de ninguna, el siguiente libro también es un poco aventuresco por el bosque, y este libro es La hija del bosque de la trilogía Siete aguas. Siento que es una fantasía muy invernal, aunque no ocurra en invierno per se, no invernal en el sentido de nieve, no es Narnia, no hay una reina de las nieves, ni de hecho hay nieve, en plan, creo que no hay nieve, pero es como en un bosque, hay brujas, hay folclore, hay magia, hay maldiciones, y al final, al ser un retelling, porque es un retelling de uno de los cuentos de los hermanos Grimm, creo que eso lo hace más invernal. Asocio mucho los cuentos de los hermanos Grimm o de Hans Christian Andersen con invierno, no sé por qué, supongo que también un poco por la nostalgia que me dan este tipo de cuentos, porque me recuerda un poco a casa, ¿no? A los libros que yo leía de pequeña con mi familia. Entonces siento que esa nostalgia lo vincula mucho al invierno, al otoño, y siento que por eso está en esta lista, porque para mí es como un abrazo, es como hogar, ¿no? Al final es un cuento que ya conozco y encima está como contado por otra persona. Es como cuando tu madre te cuenta un cuento que ya conoces pero de repente le cambiaba, no sé, algún personaje o te añadía alguna cosilla y tú decías, ¡ah! Como que te enganchaba un poco más. Pues igual, siento que tiene una pluma esta autora increíble, es una fantasía que me encanta. Siento que la fantasía es perfecta para invierno también por el hecho de ser entretenida, por el hecho de hacerte desconectar un poco de
de la realidad. Siento que además la naturaleza y la magia son los protagonistas de esta historia. Está basado también en una leyenda celta, entonces como que hay muchísimo simbolismo en esta historia. Y por eso también te invita a ir mucho más lento al leer, porque vas queriendo fijarte en los pequeños detalles, en las pequeñas cosas que vinculan esta historia con el folclore, con la magia. Quieres perderte en este universo, quieres ir descalza como la protagonista por el bosque, y las descripciones son una maravilla, una maravilla. Es un libro a lo mejor un poco duro, hay escenas, por ejemplo, en el inicio del libro hay escenas bastante durillas, pero para mí es un libro que habla sobre el amor. Y yo soy una persona que le encanta leer sobre el amor. Y siento que también es un amor muy incondicional, ¿no? Como que el amor que siente la protagonista por su familia es sin peros, ¿no? Entonces es un amor muy puro y te hace reflexionar sobre todo también lo que supone, ¿no? El amar incondicionalmente a alguien, los sacrificios que hace. Siento que los libros que hablan sobre el amor incondicional para mí son un abrazo, un abrigo. Entonces por eso está en esta lista. No tanto por la aventura en el bosque, que también, pero sí, sobre todo la temática del amor en este libro para mí es una maravilla. Pero es que además es como que no vas a querer soltarlo porque siempre vas a querer saber lo que pasa. Es un libro que además, como parece que estás a punto de conseguirlo, pasa algo y tienes que volver para atrás, y luego vuelves a avanzar, pasa algo, tienes que volver para atrás. Entonces siento que justamente esa es la energía para el invierno, ¿no? El ir poco a poco y el no saturarte. Tiene estas ilustraciones del libro que me parecen una maravilla, me encantan los dibujos que son como sketches. Y al principio del libro te viene como una pequeña... Bueno, te viene el mapa, evidentemente, que es chulísimo, pero no solamente eso, sino que te viene como una nota de la autora en la que te va explicando toda la simbología celta, ¿no? Las fiestas, las festividades que se hacen, los personajes que aparecen. Al final son muchos seres del bosque, entonces también pues te los va presentando. Perfecto, perfecto, porque además también te enseña cosas, que eso es muy importante. Y prometo que este siguiente libro es el último de aventurillas. Bueno, aventurillas, tampoco lo considero tan aventurillas, pero sí que es como un paseo por el bosque. Y ese libro es The Wood at Midwinter. En español ya lo han traducido y se llama El bosque en pleno invierno, creo que es. Os voy a dejar aquí la portada en español. Bueno, yo a Susanna Clarke la amo. Ya os lo he dicho mil veces, siento que ojalá pudiese escribir como ella, contar historias como ella. Para mí tiene un trasfondo que conecta mucho conmigo. Esta autora para mí es una diosa a la que yo sinceramente le rezo, como en este libro, porque al final este libro va sobre la religión, va sobre la espiritualidad, va sobre la naturaleza, va sobre el amor profundo por todo y cómo todo esto está más relacionado a lo que creemos. Siento que además la magia de este libro es que es súper corto, en plan, tiene 50 páginas creo que es, 60 páginas. Es un libro muy cortito y además está ilustrado, en plan, no es como que tenga muchísimo texto, porque muchas páginas son así o con ilustraciones, pero te cuenta tanto con tan poco. Gracias al poder de las palabras, simplemente a la forma en la que utiliza las metáforas. Para mí Susanna Clarke es una autora que es magistral, y además esta historia se desarrolla en el mundo de Jonathan Strange y el señor Norrell, que es una historia que a mí me flipó, me voló la cabeza. Las ilustraciones son increíbles, pero siento que si te fijas solamente en las ilustraciones te estás perdiendo muchísimo. Esta historia es para leerla con paciencia, conecta muchísimo conmigo y cómo entiendo yo mi espiritualidad. Siento que este libro es para mis chicas espirituales que conectan un montón con la naturaleza, que cuando están en naturaleza sienten algo que no sienten en otro momento, algo especial, algo que no pueden describir. La manera de entender la espiritualidad en la naturaleza, siento que este libro lo explica muy bien, y como muchas veces el bosque es nuestra iglesia de cierta manera. Este libro es como que resume esa idea perfectamente, y no sé, además también es un libro que aporta mucha luz, que en los días oscuros pues también es necesario. Y creo que conecto muy bien con lo de la luminosidad con el siguiente libro, que es Te di ojos y miraste las tinieblas, de Irene Solá. Este libro siento que no se habla tanto como Canto yo y la montaña baila. Canto yo y la montaña baila para mí es primavera-verano, y Te di ojos y miraste las tinieblas es otoño-invierno. Los dos libros juntos son lo contrario. Creo que, por ejemplo, Canto yo y la montaña baila habla el mundo, ¿no? Habla lo externo, habla las montañas, habla las rocas, ocurre fuera, ¿no? Y en cambio Te di ojos y miraste las tinieblas ocurre dentro, es todo dentro de una casa, dentro de una familia que está ya maldita, es todo mucho más oscuro y mucho más tenebroso y mucho más introspectivo en ese sentido. Canto yo y la montaña baila es como mucho más amplio y mucho más luz. Pero este libro también siento que tiene muchísima luz. Siento que es el libro también más denso del que os voy a hablar hoy. Siento que es un libro que te invita a ir lento justamente por la densidad del libro. Es un libro cortito, pero te cuenta muchísimas cosas
todo el rato. Entonces tienes que estar fijándote en los pequeños detalles, encontrando los pequeños detalles, tratando de entender qué es lo que te quieren contar esos detalles, porque hay mucha metáfora en las cosas que te dicen. Entonces siento que es un libro que además, pues eso, te invita a ir más lento, lo cual encaja muchísimo con el ritmo del invierno. Es una historia generacional de mujeres. Me encantan mucho esas historias en las que se centran en mujeres en una familia, por ejemplo, La Casa de los Espíritus o Las Mujeres Wayward. Ese tipo de historia me encanta, conecto muchísimo con ella, me encanta descubrir cómo las mujeres van encontrando su propio poder en la familia y cómo se complementan y cómo se diferencian. Es muy chulo. Entonces, bueno, tenemos aquí varias generaciones también de mujeres muy, muy poderosas y en realidad es como un ambiente muy endemoniado. Comienza con Joanna, como un pacto que hace ella acaba pues maldiciendo a toda su familia y a partir de ahí, a partir de Joanna, pues todas las mujeres de la familia son malditas, están endemoniadas un poco, ven cosas que el resto no puede ver, son un poco mujeres extrañas y muy interesantes y sí, endemoniadas de cierta forma. Entonces, bueno, es un libro oscuro, pero en pequeñas ocasiones la autora te permite ver la luz, te permite ver un pequeño rayito de luz, como cuando en invierno hace mucho, mucho frío y de repente se mueven las ventanas no, las nubes y entra un rayito de sol y te da en la cara y haces tú. Pues este libro creo que ese sentimiento te lo va a hacer sentir. Siento que en ocasiones el libro te intenta transmitir esos rayitos de sol, te intenta aportar algo de luminosidad. Sientes mucho frío leyendo este libro, pero hay pequeños momentos, pequeños personajes que aportan luz y eso me encanta. Este libro es un regalo que nos hizo la autora. Como todo lo que escribe, siento que la autora en sí es un regalo. Yo os recomiendo muchísimo este libro si queréis algo un poco más introspectivo, denso, no tanto aventurilla, sino más como profundidad. Pues tal vez este es vuestro libro para este invierno. Y por último os voy a recomendar otro libro que es para leer de a poquitos y ese libro es Horas de invierno de Mary Oliver. Mary Oliver no puede faltar en alguno de mis vídeos. Esta autora ha sido mi mayor descubrimiento de 2025 y me la llevo conmigo para toda mi vida. En plan, la amo. O sea, siento como gratitud plena hacia su persona, amor profundo hacia su persona, su forma de escribir. Es que además también es un libro que te invita a ir lento, para leer de a poquito. Son pequeños ensayos, pequeños poemas, subrayando las cosas que más te gusten, releyendo los poemas, releyendo los ensayos. Este fue el primero que yo leí de ella, entonces también considero que es un buen comienzo para leer a esta autora. Siento que aparte de invitarte a ir lento, ¿no? De leer pequeños poemas, pequeñas reflexiones, pequeños ensayos que ha escrito, pues a que no te los leas todo de golpe, sino a leerlos profundamente y de manera consciente y regodearte un poco en el sentimiento que te hace sentir ese ensayo, poema, reflexión que hace la autora, pero que además también es un libro que te invita, ¿no? a parar, a ir más lento en la vida, a sentir, a oír, a ver, a oler, a escuchar. Es como que te invita a prestar atención a todo lo que te rodea, a hacer con lo que te rodea, ¿no? Una más del entorno. Y es algo que me gusta mucho de la autora. Transmitirte ese burbujeo por prestar atención, por encontrar pequeños milagros en lo que te rodea. Y además es un libro bastante introspectivo también. Relaciona mucho la naturaleza con lo personal. Y es algo que me gusta mucho en la literatura, cuando conectas cosas de la naturaleza con las experiencias y las vivencias humanas. Me encanta como todas las metáforas que se pueden hacer aquí. Y esta autora es como una maestra en ese sentido. Siento que los días fríos y el invierno es una etapa en la que a lo mejor te vuelves un poco más apático, un poco más irascible. Entonces autoras como ella que te invitan a ver un poco las cosas bonitas del día a día, en los que pues sí, parece que se está dando un milagro. Es que creo que es perfecto para alegrarnos un poquillo los días más fríos. Entonces en ese sentido es como un abriguito. Y ese sería el último libro del que os quería hablar hoy. Son libros que genuinamente me gustan mucho, que conectan mucho conmigo y con mi forma de entender la vida y entender la lectura también de cierta forma, porque me gusta cuando las lecturas se hacen de manera consciente y cuando vas lento leyendo y cuando vas sintiendo todo lo que lees. Pero también me gustan los libros que son como aventurillas, como habéis podido ver. Me encantan los libros entretenidos y los que conectan mucho con mi infancia y conectan mucho con el juego y con la curiosidad y también pues con la naturaleza, con la brujería también. No sé, es como que siento que ha sido una pila que
me representa bastante el gusto literario que tengo. Se ha dado un poco por casualidad, porque realmente estaba buscando libros. Viendo la app del tiempo y viendo que no se iba a acabar la lluvia nunca, pues dije, tengo que recomendar libros para estos días y os lo recomiendo porque significa mucho para mí y espero que signifique mucho para vosotras también. Creo que esto es lo que tiene que ser un poco YouTube. Tengo esa sensación últimamente de que YouTube se ha vuelto un poco frío, un poco... sí, como un poco sin alma, ¿no? Como un poco sin energía, que parece que todo tiene que ser lo mismo. Y también me genera a mí mucha dificultad para crear contenido el estar pensando en qué vídeos pueden gustar más y qué títulos puedo poner para llegar a más gente. Es como que es agotador porque al final esto es un hobby, es una actividad creativa donde pones lo que os decía en el vídeo anterior, ¿no? Que pones mucha persona en la creación de estos vídeos. El otro día puse en Instagram una encuesta preguntando si a la gente que me seguía les parecía bien que la gente recomendase libros que no se había leído. Muchas de vosotras pusisteis que no tenía sentido, y es que para mí tampoco. Siento que el valor que le aportamos a la creación de contenido es si aportamos algo nuestro. Si aportamos algo, por ejemplo, hemos leído un libro y nos ha gustado, pues cuál es nuestra opinión sobre ese libro y cómo transmitimos nuestra opinión es el valor que le aportamos al libro. Siento que es la manera de recomendar libros de manera genuina y mostrando, pues eso, qué parte de ti tiene ese libro, ¿no? Últimamente estoy como muy frustrada con el tema recomendaciones literarias. Siento que mucha gente recomienda libros sin haberlos leído y se siente como un poco... Yo también puedo buscar libros abrigos en Google y los primeros que me salgan sin haberlos leído y sin saber qué significan para mí esos libros y recomendarlos y decir, ala, ya está, contenido rápido, contenido creado. En cambio, para buscar libros yo he tenido que ir a mis estanterías, mirar los libros y decir, este es perfecto porque esto me transmite esto. Es como que también pongo mucho de mí, que estos libros a mí me representan y me hacen feliz, y eso es lo que quiero que transmita mi contenido, ¿no? Como libros que a mí me gustan y que quiero que vosotras os leáis porque a mí me han gustado mucho y creo que os pueden gustar. Siempre ser fiel a lo que yo consumiría y a lo que a mí me gusta y a los libros que a mí me gustan y me representan, y transmitiros ese amor por estos libros a vosotras, porque siento genuinamente que son libros que os pueden gustar y os pueden interesar, más allá de ser libros virales o no virales, o libros que ha salido todo el mundo, no ha salido todo el mundo, o libros que he visto por ahí y no me he leído y os los recomiendo porque los he visto por ahí. Yo os puedo asegurar que todos los libros que os recomiendo me los he leído, es lo mínimo que os puedo garantizar, porque para mí no puedo entenderlo de otra manera. Si te recomiendo un libro es porque lo he leído y porque me ha gustado y porque significa algo. Para mí no tendría sentido buscar un libro en Google o coger el contenido de otra creadora de contenido que ya ha creado algo parecido y recomendároslo a vosotras sin haberlo leído. Pues sí, siento que crear contenido muchas veces es ser fiel a tus valores. No quiero compararme con otras creadoras de contenido que a lo mejor llegan a más o consiguen cosas más fáciles, pero crean contenido que no es real. Entonces sí, voy a intentar ser fiel con mi contenido a mí misma, a vosotras, y creo que eso es lo mínimo. Y lo siento un poco por mi ida de olla en este final de vídeo, la verdad. Sentía que tenía que decirlo porque es algo a lo que le estoy dando muchas vueltas últimamente. Yo espero que os haya gustado mucho este vídeo y que os hayan gustado mucho las recomendaciones, que si os habéis leído alguno de estos libros pues me lo hagáis saber en los comentarios, así podemos hablar de ellos, porque me encanta hablar de los libros que amo. Y si tenéis alguna recomendación de libro que también para vosotros es abrigo, también dejadlo en comentarios. Para mí también queda un invierno muy largo, entonces necesito libros que también sean abriguito y que sean acogedores y reconfortantes, que se sientan como una tacita de café, una mantita, todas las cosas calentitas. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Gracias por estar aquí una vez más y nos vemos la semana que viene. Un besito. ¡Adiós!